Mientras llega la compañera, como sabéis, podéis comentar en el hashtag Demócratas contra el régimen 40 y nosotros leeremos los comentarios, preguntas que tengáis que hacerle a Alejandra Matamoros, que como ya he dicho, Noel es la abogada de Pablo Hasél y aparte ella misma ha sufrido el carácter antidemocrático del Estado español intentando a partir de una denuncia, bueno, eso, que Noel sabe, lo conoce mejor con una denuncia del Sindicato Unificado de la Policía. Pero en todo caso, todas las preguntas, comentarios, etcétera, en Demócratas contra el régimen 40 y lo leeremos. Además, si aún no lo hacéis, como no nos podemos fiar de esta red social, como sabéis, estamos en Telegram con el mismo nombre, Demócratas contra el régimen. Vale, pues ya sí que empezamos. Bienvenidos a este 40º programa de Demócratas contra el Régimen. Como dice Zaya, podéis usar el hashtag y también aquí intervenir a viva voz, hacer las preguntas o comentarios que queráis. Si alguno o alguna tiene problema técnico para intervenir, ya sabéis que podéis mandar por privado vuestra intervención y la leeremos tal cual. Muchas gracias también a los que nos oyen luego en iVoox y en YouTube, que tenemos los enlaces en nuestro perfil de Twitter y estamos preparando programas muy interesantes para a partir de hoy. El martes tendremos un debate electoral porque había varios partidos políticos de Andalucía que se están organizando y nos han propuesto a nosotros para que seamos el anfitrión del debate. Entonces, para nosotros se le agradecemos la confianza y la confianza que tenéis vosotros también. Y tendremos ese debate electoral el martes por la noche. También estamos preparando programas especiales. Ahora que cumplimos 40 programas, pues hemos contactado a los 4 principales invitados que han tenido más éxito entre vosotros, que os gustan más, y tenemos suerte porque los 4 han dicho que sí para volver. Y al final del programa, pues seguiremos dando detalles. También hoy nos ha confirmado Teresa Rodríguez, que va a ser entrevistada aquí en el espacio. Y tenemos otros 2 bombazos que os lo daremos al final del programa. Y a ver, empezamos ya con Alejandra Matamoros, que le agradecemos mucho que haya hecho el esfuerzo para estar aquí. Y si puede ya contestar, la primera pregunta que le vamos a plantear es aproximadamente cuántos presos políticos hay en el Estado español y en qué condiciones suelen estar en las cárceles. ¿Estáis? ¿Me escucháis bien antes que nada? Porque no estoy segura de que el micro esté Sí, bien. ¿Sí? Vale. Sí, Sí, sí. sí. Vale, genial. Vale, bueno, pues ¿cuántos presos políticos hay? La cifra, por desgracia, es bastante incierta. Yo estimo que alrededor de unos, puede haber todavía media centena de presos políticos en general en las cárceles del Estado. ¿Por qué la cifra es incierta? Pues porque desgraciadamente entre las diferentes organizaciones antirrepresivas sigue reinando todavía la desunión y la desunión en cuanto a formas de plantearse la lucha antirrepresiva y la lucha en las cárceles, y eso hace bueno, que sea muy complicado tener un censo bastante fidedigno de la cantidad exactísima de presos políticos que hay en las cárceles, pero que nosotros tengamos contabilizados con casos seguidos que intentamos atender siempre desde el movimiento antirrepresivo en la medida de lo posible. Pues eso, los más cercanos serían 10-15, pero hay muchos más. En cuanto a en qué condiciones se encuentran, bueno, pues en condiciones muy diversas. La dureza de las condiciones carcelarias que tiene el preso político depende mucho, mucho del preso político en concreto que sea y sobre todo del nivel de resistencia que ha mantenido en la cárcel. Es decir, hay presos que efectivamente han llevado una lucha política, que han sido encarcelados por su militancia política y sus acciones políticas, pero que una vez en la cárcel pues han decidido claudicar de todo eso, han bajado de una u otra forma la bandera y han accedido a mejoras y beneficios penitenciarios.
Entonces, claro, esa gente tiene unas condiciones pues bastante mejores. En muchos casos tienen más acceso a visitas, a vis-a-vises, están muchos de ellos cerca de su lugar de arraigo, entre otras cosas, ¿no? El resto de presos políticos, que son los que se siguen manteniendo firmes, que son los que no han bajado nunca jamás la bandera y no lo harán nunca, los que no van a pedir perdón a este Estado nunca, suelen tener en general unas condiciones de cárcel bastante duras. La mayoría de ellos están dispersados por todo el Estado español, algunos están más cerca, otros están más lejos de sus casas, pero prácticamente ninguno está en la ciudad o en el sitio donde tiene su arraigo. Hay algunos que sí, pero no todos. Y por lo general están todos en régimen FIES. ¿Qué es el régimen FIES? El régimen FIES es un régimen especial dentro del régimen penitenciario que supone un nivel de control pues muy grande a los presos, ¿no? Los presos que están en FIES tienen menos cartas que el resto. Bueno, de hecho, tienen las cartas contadas, tienen unas 10 cartas aproximadamente. Bueno, tienen todas las comunicaciones intervenidas. Para cambiar una persona por otra a la hora de hacer visitas lo tienen bastante complicado, tienen toda la paquetería súper intervenida, en fin, condiciones muy duras. También suelen ser presos que están en módulos especialmente conflictivos, con lo que ello supone, ¿no? O sea, una persona que tiene, pues, pongamos, 50, 70, 60 años, que tiene además enfermedades, que en la mayoría de los casos son enfermedades muy graves que le pueden llevar a la muerte, pues imaginemos que está en un módulo pues de gente, pues eso, que hay broncas constantemente, de gente que ha cometido delitos bastante graves. Y eso pues supone obviamente pues un perjuicio muchísimo mayor para ellos. Sin embargo, los otros, los que han accedido a entrar por la vía del Estado, los que han accedido a claudicar, todas esas cosas no les pasan. Hace no mucho hubo un prestigioso académico catalán que estuvo haciendo su trabajo, investigando sobre las torturas en el Estado, o simplemente dijo lo obvio, que hay torturas en el Estado, y fue perseguido por Comisiones Obreras, Cataluña, para empezar. Y en tu caso pasó algo similar, que simplemente constataste que hay torturas. Para empezar, según los propios datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, hubo alrededor de 400 condenas por torturas entre 2013 y 2018-2019. Además, hay informes de alrededor de 40 entidades organizadas en la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. En sus datos de entre 2004 y 2014 se hablaba de 7.500 casos de tortura y 833 muertos estando bajo custodia del Estado. Queremos preguntarte por la experiencia que viviste siendo represaliada precisamente simplemente por constatar esta evidencia de la tortura estructural que se vive en el Estado, y si nos puede decir en qué fuentes, qué organizaciones, como esta que yo he citado o alguna otra, que sigan haciendo informes para que así, porque claro, los medios de comunicación ya sabemos que el vacío es prácticamente total. Entonces, si nos puedes decir cuál es la situación al respecto, cómo fue tu experiencia y eso, fuentes donde podamos informarnos al respecto. Bueno, pues mi experiencia tampoco es que haya sido una grandísima cosa, es una cosa que por desgracia está bastante normalizada en este estado y que es súper común. Que yo salí a la tele, en concreto, bueno, en concreto fue en 2 programas de televisión, que fue por esos 2 programas por los que se me abren 3 causas, una en la Audiencia Nacional, una en un juzgado de lo penal normal y corriente de Madrid, y la otra, más que una causa, fue que me intentaron sancionar o intentaron que me sancionaran desde el Colegio de Abogados de Madrid. En definitiva, yo lo único que hice fue, en primer lugar, constatar, relatar una cosa que había vivido yo misma en el ejercicio de mi profesión, cuando fui a atender a unos chavales que, por cierto, eran todos menores de edad, y que todos y cada uno de ellos me relataron malos tratos, pues algunos más graves, otros menos, pero todos malos tratos
en dependencias policiales, siendo menores de edad, insisto. Entonces yo conté eso y conté que efectivamente esto no era un hecho aislado, sino que es una práctica estructural que tiene el sistema en la mayoría de casos, en la mayoría de detenciones, pero especialmente cuando estamos ante detenciones políticas. Yo dije eso, que además, insisto, no es algo, bueno, lo has dicho tú, no es algo que diga yo, es algo que está demostrado y que está más que probado por diferentes organismos internacionales e incluso ONGs. Y por eso me abrieron estas causas. A día de hoy, pues no sé lo que ha pasado con ellas, a mí no se me ha notificado formalmente nada. Todo fue una avalancha de noticias sobre mí en la prensa, que fue pues como me enteré que tenía todo esto. Pero ya digo que tampoco fue a más. En cuanto a fuentes en las que nos podamos informar sobre esto, bueno, pues hay un montón de organizaciones que la verdad es que hacen un currazo en este sentido. A mí me gusta mucho, sigo bastante el Observatori de Drets Civils y Politics de Cataluña, que me parece que hacen un trabajo espectacular en este sentido. Luego también está Iridia en Cataluña, Defiende a quien defiende en Madrid. Hay muchas organizaciones. Yo sigo más a estas organizaciones que dentro de que, bueno, que están un poco, por decirlo de alguna forma, institucionalizadas, no son organizaciones que formen parte, o sea, que formen parte de organismos internacionales ni nada de esto, porque, bueno, o sea, a mí me parece bastante hipócrita, también es una cosa que quiero plantear aquí sobre la mesa, que está muy bonito que Europa venga, el Consejo de Europa, las comisiones de derechos humanos internacionales de diversos organismos, que vengan a hacer visitas sorpresa a las comisarías españolas, como lo hacen, como hace unos años lo hicieron en concreto con comisarías de Madrid. Viene una comisión, no me acuerdo, creo que era del Consejo de Derechos Humanos de la Unión Europea, a hacer por sorpresa una inspección a varias comisarías, muchas de ellas en Madrid, para ver pues cómo eran las condiciones en las que tenían a los detenidos, cómo eran sus instalaciones, etcétera, etcétera. Y en concreto, en la comisaría de Leganitos encontraron látigos. La comisaría de Moratalaz la encontraron con lo que son las dependencias policiales, incluso las salas de interrogatorios, llenas de sangre. Y no hicieron nada, o sea, pusieron una recomendación, le pusieron un poco la cara colorada a nivel internacional al Estado español, le pusieron, creo que fue una pequeña multa o un pequeño apercibimiento y aquí no ha pasado absolutamente nada. Y esto es lo que pasa día sí y día también en todos, o sea, absolutamente todos los calabozos de las comisarías del Estado español, porque es una práctica que está institucionalizada y no nos engañemos, está institucionalizada en el Estado español y está aprobada por Europa, porque Europa sabe que esto pasa y sí, le tuerce el gesto al gobierno español, pero no pasa nada. Infame. Pues hoy estás aquí invitada por Johnny, que le vamos a pasar la palabra al primero, y a los demás que nos oyen, pues pueden hacer lo mismo. Si creen que hay referentes, invitados, como la de hoy y tantos otros, que ya habéis visto por aquí, si lo podéis invitar, y nosotros encantados que le habléis a otra gente del espacio. Esto es un agujero oligopolio mediático para democratizar, ya sabéis, aquí puede hablar cualquiera y Johnny, cuando quieras, adelante. Gracias, Noel, Isaía, y gracias a ti también, Alejandra, por haber venido. Bueno, yo, nada, a mí me gustaría un poco, si pudieras comentar cómo es el nivel de la fiscalía, cómo son las pruebas, cómo es el nivel digamos, de esas pruebas que ellos utilizan para meter a la gente, a los presos políticos en la cárcel durante décadas. ¿Cuáles son sus fundamentos y cómo, y si son capaces de dar pruebas sólidas o argumentar o lo que sea? Quiero decir, un poco para ver también que en las pruebas muchas veces se ve un poco la realidad, ¿no?, de esta farsa, ¿no?, de juicios y luego, aparte de eso,
un poco también me gustaría, tú que lo tienes más cerca, ¿qué es, por qué? ¿Por qué esos presos que no han claudicado? ¿Pero por qué? Si haciéndole la vida más fácil, ¿por qué no claudican? Viendo el panorama, ¿por qué no claudican? Alejandra, ¿por qué siguen en su... Y si sacan algún rendimiento económico o también, si lo puedes comentar, aclarar, mejor dicho. Gracias. Vale. Vale, pues a ver, empezando por el tema de las pruebas. Bueno, yo parto de la base de que efectivamente hay mucha gente que está en la cárcel y sobre todo gente que está a punto de entrar en la cárcel, que son pues, muchos jóvenes, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, que están encausados por movilizaciones, bueno, manis o todo este tipo de cosas, que efectivamente han sufrido pruebas, o sea, montajes policiales muy burdos. Pero también es cierto que hay mucha otra gente que no ha sufrido ningún montaje policial y que efectivamente pues el delito del que se le acusa es culpable, lo ha hecho, es así. Entonces, en si una persona hizo o si dejó de hacer, si pertenecía o si dejaba de pertenecer, si yo no me meto en eso. O sea, yo creo que no tenemos que meternos en eso porque al final, cuando entramos en todo ese embrollo de si esta prueba es así o esta prueba no es así, o de verdad hiciste esto o de verdad no lo hiciste, estamos entrando en el juego del Estado, que al final es asumir que hay determinadas cosas que son ilegítimas, que hay determinados métodos de lucha y determinadas cuestiones que son ilegítimas y que por tanto merecen un castigo. Entonces, como merecen un castigo, se tiene que castigar a todas esas personas que verdaderamente hayan hecho eso y las personas que no lo hayan hecho, pues no tienen que sufrir montajes policiales. Yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, vivimos en un régimen que no tiene nada de democrático y en tanto que vivimos en un régimen así, yo no voy a entrar a juzgar la forma en la que nadie decida emprender la lucha contra este régimen, en ningún caso. En cualquier caso, lo que nos tendríamos que preguntar es por qué en este país existen partidos políticos que están ilegalizados, por qué en este país han estado 40 años persiguiendo a periodistas, cerrando periódicos y metiéndoles en la cárcel y torturándolos, por qué en este país nunca jamás se nos ha preguntado si hay zonas del Estado, como son las nacionalidades oprimidas, que quieren formar parte o no del proyecto de Estado que se estaba formando. Porque nadie nos ha preguntado nunca si queremos una forma política republicana y si queríamos o no queríamos que las personas que habían estado cometiendo torturas y que habían estado asesinando a los antifascistas que luchaban contra Franco fueran ahora los nuevos jefes de la democracia y el ejemplo perfecto de demócrata, ¿no? Eso es lo que hay que preguntarse y ahí es a donde hay que mirar. Yo en el tema de los montajes policiales no me meto porque una de mis máximas y de la organización a la que pertenezco, que es el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, es que nosotros no somos el Estado, no vamos a juzgar nunca si nadie es culpable o si nadie es inocente de lo que se le acusa a nosotros. Lo único que decimos es que reconocemos la legitimidad de toda antifascista de emprender la lucha como considere necesario contra este régimen y ya está. Y no vamos a meternos en más cuestiones de ese tipo. Y lo otro que me habías preguntado, el tema de la resistencia. Porque hay gente que resiste. Eso es una pregunta que la verdad es que hace mucho la gente y es como muy recurrente, ¿no? ¿Por qué una persona va a estar en prisión 30, 40 años en unas condiciones durísimas? ¿Por qué no hace un pacto con fiscalía? ¿O por qué no accede a beneficios penitenciarios, a salidas de prisión, a todo ese tipo de cosas, ¿no? Que te da la claudicación. Bueno, pues la respuesta es, en realidad no es tan simple, pero la voy a intentar resumir lo máximo posible. Yo creo que nosotros cuando nos enfrentamos a un Estado, y más a un Estado fascista como lo es el Estado español, solamente tenemos dos cosas para acabar con ellos. Uno, la organización y dos, los principios y la dignidad. Y ninguna de esas dos cosas pueden faltar. Y en esta lucha, nuestros principios, nuestra dignidad y lo que nosotros defendemos tienen que ser una de las armas fundamentales que no podemos renunciar a ellas jamás. Y jamás es jamás, aunque ellos nos hagan lo que nos hagan. Y eso de que vale más una persona que haya claudicado, que haya pedido perdón, que haya hecho lo que haya hecho fuera, en la calle, que un preso político en la cárcel con la cabeza alta, es mentira. Los presos políticos en la cárcel lo que están haciendo es
extender el ejemplo de dignidad, el ejemplo de resistencia y el ejemplo de nuestros principios. Una persona que ha claudicado, que ha renunciado, que ha pedido perdón y que sale a la calle, la experiencia lo demuestra, no vuelve a luchar. Y si vuelve a luchar es para pues también seguir difundiendo su ejemplo, que es la claudicación, que es el bajarse los pantalones ante el Estado y es el aquí todo vale. Y no todo vale. No todo vale. En cuanto a principios, no todo vale. Rosana. Hola, bona nit. Y un placer escuchar que no todo vale y lo de jamás. No vamos a... nuestra arma es esto. Yo quería comentar que quiero dar un abrazo, se está hablando de Hasél, pero a su madre. Porque cuando vi que estaba citada a declarar por haber organizado la manifestación del mes de febrero, quedé tocada, digo tocada en el sentido que yo soy madre de represaliado que lo encarcelaron en Madrid en la manifestación de la autodeterminación no es delito. eh, Soy la madre de Jordi Alemany. Lo que pasa que, no sé si me estáis escuchando, ¿sí? Ah, vale, hola, ¿sí? Sí, Rosana, Sí. sí, Rosana, te No, escuchamos. entonces, a ver, yo estaba en Barcelona dando un máster de psicología forense, soy psicóloga forense, y entonces me llaman y me dicen que han encarcelado a Jordi y lo han encarcelado en Madrid, y entonces el abogado luego dijo que le habían hecho un Willy Toledo, que es aquello que no dicen en qué comisaría está. Y bueno, lo que tú estás diciendo, vejaciones y unas cosas bueno, de todo y más. Entonces, ¿qué pasa? Que luego salió al día siguiente con una dignidad, que es esa dignidad que tú dices, que no podemos nunca dejar de lado. Y es nuestra arma, la dignidad con la que salió y orgullosísima que estuve de él. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que hice, también hay que decirlo, yo soy activista, antifascista y lo que nunca voy a renunciar es bueno, a perder esa dignidad, que me encanta que lo dijeras de esta manera porque es así. Entonces yo lo que hice, en lugar de pues ponerme allá a llorar, porque ahora digo, soy madre de Jordi Alemany, pero no, con todo el respeto a Alcohólicos Anónimos, pero no es aquello de, ay, soy la madre de Jordi Alemany. No, yo lo que hice fue crear una red de ayuda mutua. Estoy en Girona, con todas las familias de gente represaliada. Y es lo que continúo haciendo, porque lo que nos da poder es construir colectividad. Y no claudicamos. Y bueno, también soy valenciana y Isaía, lo sabes, que renaixem de les cendres, renacemos de las cenizas, las veces que haga falta. Porque el hecho de bajar la cabeza, ellos han ganado y no lo vamos a permitir. Entonces, me he ido a explicar mi caso, pero cuando yo veo que la madre de Hasél, pues vuelvo a experimentar dolor, rabia, impotencia de este Estado, que además es lo que tú dices. Están reprimiendo a los presos políticos o presos. No pueden vulnerar los derechos y lo hacen porque siempre les ha salido gratis. Y además con Europa, que, bueno, les ríe las gracias, por decirlo suave. Entonces, bueno, creamos resistencia, porque resiliencia empieza a estar ya bastante adulterada la palabra, resistencia para soportar la represión. Y un abrazo muy fuerte para la madre de Hasél, de una madre también, pues, que luchamos y estamos ahí para darlo todo. Y un abrazo a todos, ¿eh? Moltes gràcies, Rosana. Alejandra, ¿quieres contestar? Y bueno, o sea, no tengo mucho más que decir, o sea, tiene toda la razón en lo que ha dicho. Los principios no son una cuestión baladí, aunque mucha gente lo crea y la gente que lo ha creído ha tomado la vía de la claudicación y hemos visto lo que ha ocurrido y especialmente, bueno, la gente que vivís en Cataluña, pues lo habéis visto, ¿no? ¿De qué sirve bajarse los pantalones y de qué sirve decir que yo sí a todo y yo perdono a todo? Pues antes de pasar a la siguiente persona, vamos a leer
alguna pregunta que haya en el hashtag de Demócratas contra el Régimen, y a todas las personas que os habéis conectado más tarde os animamos a que participéis del hashtag para así poder dinamizar el debate. Nos decía Strombolis hace 17 minutos que bona nit a tots y totes. Frente Republicano preguntaba ¿cómo has recibido la noticia de que haya sido admitida a trámite la propuesta de despenalizar las injurias a la corona? ¿Y qué esperanza tienes de que salga adelante? Si quieres responder. Sí, bueno, pues obviamente con alegría, ¿no? Siempre es un paso y siempre está bien en caso de que sea verdad que eso ocurra. ¿Qué esperanza tengo de que eso salga? Pues la verdad es que no mucha, porque si hubieran querido que esto se hubiera hecho, lo hubieran hecho pues hace tiempo, que este gobierno lleva ya 3 años, casi 3 años, y ahora están que si sí, que si no, que no sabemos. Cuando eso estaba en concreto en el programa electoral de Unidas Podemos, y a día de hoy todavía está que si empieza a admitirse a trámite. Y obviamente los trámites parlamentarios son largos o pueden llegar a ser largos, pero cuando les interesa realmente una cosa, en 2 días la tienen aprobada y todavía estamos con estas. Todo el tema este de las injurias a la corona y de la apología al terrorismo y de por qué están esos tipos penales y por qué se castigan ese tipo de expresiones es un debate que lleva mucho tiempo dentro de la opinión pública, pero que empieza a popularizarse y empieza a ser un tema bastante candente a raíz del encarcelamiento de Pablo. Y es ahí cuando hasta el PSOE sale a la palestra diciendo que sí, que nosotros vamos a reformar esto, vamos a reformar aquello y vamos a hacer un montón de cosas para dar a la gente una libertad de expresión que no tiene. Bueno, ha pasado 1 año y medio ya casi desde que Pablo está en la cárcel y todavía pues, las noticias que nos llegan son estas, ¿no? Que se ha admitido a trámite y que veremos a ver lo que pasa. De todos modos, habría que ver si la despenalización es total, porque yo no me fío, no pondría la mano en el fuego porque eso sea así. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que aunque las injurias a la corona se despenalicen, esto no supone una victoria en cuanto a libertad de expresión. Puede suponer un pequeño avance y está muy bien, pero no olvidemos, y eso es una falacia que determinados medios y determinadas organizaciones han querido difundir de forma totalmente interesada, porque no quieren solidarizarse con según qué personas, que es que en este país hay un problemón en cuanto al tema de las injurias a la corona. El tema de las injurias a la corona es un problema y es un delito que no puede existir y no se entiende cómo existe. Pero la gente que va a entrar a la cárcel, que ha entrado en la cárcel, como es Pablo o como es Valtoni, que está exiliado, el grueso de sus delitos no son injurias a la corona. Las injurias a la corona realmente tienen una pena relativamente baja. La condena a Pablo por injurias a la corona es una multa. Lo que pasa es que como no la pagó, pues se convierte en cárcel. El problemón aquí está en el delito de apología al terrorismo, que tampoco se entiende que exista. Y que hay muchas organizaciones, y esto es lo más vergonzoso de todo, que no se atreven a salir y decir que no puede ser que exista un delito que sea apología al terrorismo, que no es legítimo y que es ahí donde tenemos que atacar para quitar eso. No puede ser que en un estado, en un país como este, en el que no existe ni un ápice de democracia, tú no puedas reivindicar que esta persona o que esta otra es un ejemplo de lucha o que puedas siquiera denunciar las condiciones que sufren en las cárceles, porque la mayoría de casos, la mayoría de gente que ha sido condenada por apología al terrorismo lo ha sido por denunciar las condiciones de prácticamente tortura diaria que están sufriendo los presos políticos en la cárcel. Ha sido simplemente por eso. Y eso te puede llevar a la cárcel hasta 3 años, como le ha pasado a Pablo, o como le ha pasado a Valtoni, que se ha tenido que exiliar, o como les va a pasar a muchos otros que vienen. Pero la gente no es capaz o sea, las organizaciones estas progres tienen una especie de complejo a sacar según qué temas y no lo dicen. Entonces, ¿cuál es mi opinión sobre esto? Mi opinión es que muy bien, que adelante, que perfecto, que obviamente será un motivo para alegrarse y para celebrarlo, pero que no es eso, que la batalla no está ahí. Ramona. Gracias. Sí, no, yo más que más quisiera saber, porque sé que
la madre de Pablo Hasél ha sido acusada y qué se sabe sobre eso, si al final ha ido al juicio, si se ha presentado y si ha ido, cómo ha ido. Vale, pues bueno, o sea, la madre de Pablo ha tenido una primera declaración judicial, juicio como tal todavía no hay, son las primeras tomas de declaraciones ante el juez y bueno, o sea, ella sí que ha ido, hay dos personas imputadas por la organización de las manifestaciones, uno es Adam, que pues es un solidario, que es amigo de Pablo además, y la otra persona es Paloma, que es su madre. Adam ha decidido que no se va a presentar a declarar y no se ha presentado. Paloma sí que se ha presentado. ¿Cómo ha ido la declaración? Bueno, la declaración ha ido, por lo que me han podido contar, porque yo no estaba, muy en la línea de, bueno, pues lo que son los tribunales de este país y sobre todo en las causas políticas, muy inquisidora en el sentido de tú de qué conoces a esta persona, tú por qué te llevas con esta persona, etcétera, etcétera. O sea, muy de ver quiénes son las personas en una organización determinada, en un movimiento determinado, que pueden estar moviendo todo esto. Y ella pues ha contestado lo que es. O sea, son gente que son solidarios con mi hijo y obviamente están organizando esto que lo han organizado, que tampoco es que sea una organización aquí, no sé, o sea, que era organizar una manifestación y tampoco requirió mucha cosa. A mí lo que me parece grave de todo esto, o sea, yo no creo que la causa de Paloma vaya a ir a mucho, en el sentido de que no creo que ni siquiera vaya a ir a juicio, porque es que no hay por dónde cogerlo, que puede ser, porque, en fin, cosas peores se han visto. Pero el sadismo que tienen a veces, bueno, que tiene el régimen y que tienen los cuerpos represivos, ¿no? O sea, han metido a tu hijo a la cárcel y encima ahora te quieren condenar y criminalizar a ti por haberte solidarizado con tu hijo, que es como faltaría más. O sea, faltaría más que no me pudiera manifestar por mi hijo y que no pudiera mostrar mi rechazo a su encarcelamiento. Y eso pasa en un contexto que también es muy importante ver el contexto, que es un contexto en el que pues todas las personas del entorno de Pablo, precisamente por todo lo que generó el encarcelamiento de Pablo, han sufrido la represión de una forma u otra. Es decir, yo como abogada, sus compañeros como compañeros suyos, su madre como su madre, todo el mundo, porque es lo que hacen también. Que ahí también se ve los niveles de democracia, los niveles en los que nos estamos moviendo en cuanto a represión. Yo voy a machacar a una persona, voy a intentar que se baje, que claudique y que entre por el aro, y si esa persona no lo hace, voy a ir a por su entorno. Porque a lo mejor a mí me da igual lo que a mí me pase, pero si tocan a mi familia, si tocan a mis seres queridos, a lo mejor ya no, y a lo mejor ahí sí que claudico. Y esto es lo que hace el Estado español, que es típico del régimen fascista, que es al fin y al cabo. ¿Y los 27F están todos en libertad o no? Creo que no, ¿no? Creo que sí, creo que juraría, vamos, la última noticia que tuve fue que, bueno, que todavía no iban a salir, pero que estaban a punto. Han salido varios, pero el resto creo que estaban ya a punto, que también estos chavales pues han pasado más de un año en prisión, también por haber acudido a manifestaciones, etcétera. Sí, lo sé, estuve yo con ellos. Muchas gracias, Alejandra. Seguimos con la gente del hashtag. Pone Pachi o ponía Pachi hace 22 minutos. Buenas noches, amigos. Si pasáis lista, doy fe. Estoy con buena gente, es decir, en el lado bueno de Twitter. Gracias, Pachi. Nos decía Stromboli que el Estado fascista español tortura desde la lechera hasta ponerte delante de un juez y que un tipo de su barrio le dijo que el talego está lleno de desgraciados y curritos que no han tenido suerte en la vida. Pachi comenta también en el hashtag cuánta dignidad Rosana, sobre la intervención de Rosana, que ya está aquí más de una vez, cuánta dignidad. Y Manu te pregunta, Alejandra, si conoces la Operación Jaro. Sí, sí, la conozco. La Operación Jaro, si no me equivoco, es la operación contra los independentistas gallegos que
que les han juzgado hace poco, sí. Como decías, la represión, sobre todo en estos momentos en el Estado español, se está recrudeciendo mucho en las naciones oprimidas, pero que tampoco es algo novedoso, ¿no? Es una cosa que históricamente ha pasado. Sí, eso es, o sea, y a lo mejor el rasgo que tiene la represión ahora, evidentemente, o sea, nada de lo que está pasando ahora es nuevo, ni es la primera vez que le pasa absolutamente a nadie. Pero sí que es cierto que hay una cosa que hay que poner sobre la mesa de la represión que estamos sufriendo, también un poco pues para que aprendamos todos de cómo se las gasta el Estado y de lo que suponen este tipo de cosas, que al final es que el Estado ha tenido herramientas represivas siempre, pero en determinados momentos esas herramientas represivas que ha tenido las ha utilizado solamente para grupos determinados de personas que generalmente eran pues, revolucionarios que practicaban una lucha muy, muy, muy directa contra el Estado. ¿Qué pasa? Que ahora todas esas herramientas, ahora que no están tan sobre la mesa esos grupos de revolucionarios que no tienen un enfrentamiento a lo mejor tan directo contra el Estado, pero sí que hay cada vez más una masa de gente que está desencantándose cada vez más con el Estado y que no va a volver a confiar en las estructuras y en las vías de cambio dentro del régimen. El Estado lo que ha hecho ha sido amplificar esas herramientas y empezar a usarlas a toda la población, a diestro y siniestro. Y precisamente con el tema de las nacionalidades se ha visto, y se ha visto en cuanto, por ejemplo, a la legislación antiterrorista. La legislación antiterrorista empieza a fraguarse, bueno, existe desde, bueno, en la época de Franco, por supuesto, todas esas leyes, que eran leyes de vagos y maleantes, contra el terrorismo, contra, bueno, contra los independentistas, etcétera, etcétera. Son leyes que coge la Constitución y que prácticamente las calca. Bueno, la Constitución, la legislación postconstitucional coge y prácticamente las calca y las adapta muy poco, poniendo a lo mejor más palabras bonitas que cambios realmente materiales. Y no solamente eso, sino que las amplía y empieza a hacer todo un cuerpo represivo alrededor de lo que es la figura del terrorismo, el delito del terrorismo, etcétera, etcétera. Y de repente, prácticamente todo o muchísimas cosas bueno, que son muy comunes en lo que es la actividad política, pueden llegar a ser consideradas terrorismo y tú puedes llegar a sufrir la legislación antiterrorista en tus propias carnes. Cuando toda la legislación, todo el cuerpo de legislación antiterrorista empieza a coger más cuerpo y empieza a ser mucho más agresiva por su amplificación, que sobre todo en la época de los 90-2000, que es cuando instauran la ley de partidos, que es cuando empiezan a instaurar todo este tipo de delitos conexos al terrorismo, que se le llama, que es, por ejemplo, el enaltecimiento del terrorismo, todo ese tipo de cosas, no hay una respuesta popular en las calles contra esa legislación, porque se entiende que, bueno, hay una gente que parece que cogen las armas porque les apetece o porque les gusta en ese momento, entonces es legítimo que el Estado les castigue, a mí no me va a pasar nunca porque mi lucha política es pacífica o se mueve dentro de unos determinados márgenes, entonces me da igual, yo no voy a protestar contra esto por mucho que sea una absoluta barbaridad muchas de las disposiciones que hay en la legislación antiterrorista, como por ejemplo que una persona pueda estar 5 días totalmente incomunicada y sin que absolutamente nadie, ni siquiera sus abogados, sepan en qué lugar se encuentra, cómo se encuentra, si ha sufrido torturas o malos tratos o no. Eso ya lo ven a los 5 días, cuando ya llegan delante del juez reventados porque han estado 5 días sufriendo palizas y torturas de la Guardia Civil, de la policía o del cuerpo que haya tocado. Vale, pues cuando se empieza a instaurar toda esta legislación, lo que digo, nadie dice nada. ¿Y ahora qué tenemos? Ahora tenemos en Cataluña a un grupo de personas que son los detenidos del 23S, los detenidos en la Operación Judas, miembros de los CDRs, que se les acusa de terrorismo por haber participado en manifestaciones, por haber sido organizadores muy activos de los TDRs, de sus ciudades, de sus barrios, de sus localidades, y les aplican la antiterrorista y todo el mundo se asusta entonces.
En aquel momento todo el mundo se lleva las manos a la cabeza de qué está pasando. Pues está pasando que cuando se lo estaban aplicando a otras personas, todos nos callamos, y ahora es cuando nos está salpicando al resto. No olvidemos, por ejemplo, el caso de Tamara Carrasco, que con un Bien. pito y una careta de Puigdemont le destrozaron la vida de no poder salir de su pueblo, con todo lo que ello implicaba, laboral y socialmente. Y bueno, casos como los que cuentas hay muchísimos. Y como bien dices, no solo de ahora, por ejemplo, en el caso del independentismo tampoco, que es una cosa que se olvida. En el año 92 hubo la Operación Garzón, que es que bajo Garzón se metieron a gente independentista en la cárcel antes de las Olimpiadas en Barcelona, supuestamente, entre otras, por la seguridad de las Olimpiadas, y ahí se cometieron torturas impunemente. Y que después del 92 no solo es que hayan quedado impune, es que Garzón ha sido en algunos momentos referente de progresistas. Sí, 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 sí. Y Sí, sigue siéndolo, por ejemplo, en el diario Infolibre, donde tiene bastante importancia, y en reuniones con cloaqueros, con la Fiscalía General del Estado, que es su pareja, con Inda, con Florentino Pérez, con Ferreras. sí. Antes, Sí, eso no es lo grave, por decirlo de alguna forma. A mí lo que me parece más grave y más vergonzoso y lo que hay que decir y repetir y no cansarnos es que haya gente como, o sea, Garzón, y no solamente Garzón, Felipe González, Alfonso Guerra, bueno, toda esta gentuza que eran directamente mercenarios que se dedicaban a matar y a torturar a militantes antifascistas, o sea, militantes en el sentido amplio, de varias organizaciones, ahora mismo están cogiéndose de la mano y dándose palmas con gente de Podemos, y ya no de Podemos, sino del PCE, que le están poniendo la alfombra roja, a la gente que ha cometido los mayores crímenes en la historia de este Estado, en los 40 años que llevamos de Constitución, y les aplauden. Y eso ya por no hablar de los aplausos y de la connivencia que pueden tener, que es mucho más grave desde mi punto de vista, las organizaciones vascas. Sí, sin si puedes duda, profundizar un poco sobre el tema de Bildu y luego Indriana y Nur, que tiene la mano levantada. Bueno, o sea, si profundizar sobre el tema de Bildu, creo que a lo mejor nos podrían dar aquí las 4 de la mañana. Pues básicamente lo que he dicho, o sea, es una, yo no, a mí no me entra en la cabeza, no me entra, o sea, es algo que yo no puedo concebir, cómo puede ser que una organización política con las raíces políticas que tiene Bildu y otras organizaciones, pero bueno, especialmente Bildu, puedan darle la mano al PSOE y a gente como, bueno, a Podemos, que también le da la mano al PSOE, cuando son los que han perpetrado directamente el asesinato a a cientos de compañeros suyos, el asesinato y la tortura, los que han hecho sufrir a su pueblo, en concreto a su pueblo y a todos los demás, ¿no? Pero especialmente a su pueblo durante tantos años. Y ahora les dan la mano. Y Es que, las madres de los chicos de Alsasua, que esto es, vamos, yo inexplicable. sí, claro, esa es otra. Ahí podríamos entrar también. Sí. Indriana y luego Nur. Hola, buenas tardes. Gracias por permitirme participar. Saludos a todos los organizadores de este importante espacio. Y saludos a Alejandra Matamoros. Mi nombre es Indriana, soy abogada venezolana. Y bueno, súper interesante el tema que se está tratando sobre presos políticos. Y quería darle una visión, bueno, ya desde el punto de vista del caso de Pablo Hasél, un activista, un artista que desde su denuncia, desde su arte, hace denuncias en contra de un sistema opresor, un sistema que de pronto no va a favor de la población y por eso ha sido perseguido y pues ha sido encerrado y evidentemente lo vemos y se caracteriza como un preso político. Ahora bien,
queriendo llevar un poco hacia el lado internacional o América Latina o Venezuela, Alejandra, te quería preguntar cómo podemos diferenciar lo que es un preso político o lo que son los políticos presos. Y te lo pregunto porque, bueno, todos sabemos que en el contexto de Venezuela denuncian a Venezuela como una dictadura, denuncian a Venezuela como un régimen opresor. Sin embargo, vemos que hay algunas personas que pudieran estar enfrentando procesos judiciales son personas que han tenido planes de cometer magnicidio, han matado personas, han asesinado personas. Sin embargo, se les quieren calificar como presos políticos y por el contrario, personas que han solicitado invasión a nuestro país, personas que han formado parte para el robo de nuestros recursos, como por ejemplo Juan Guaidó, y todos lo conocen, es una persona que nos acusa de dictadores, pero que sigue libre y que sigue en sus manifestaciones públicas y organizando cualquier tipo de actos en contra de Venezuela. Entonces, ¿cuál sería ese límite, Alejandra, que tú consideras para poder hablar de un preso político o de un político preso? Y por último, quería saber si tú, bueno, tienes conocimiento del caso también de nosotros de Venezuela, de un diplomático que está encarcelado en Estados Unidos por trabajar con Venezuela, fue perseguido y sin ni siquiera una orden de aprehensión está encerrado y se ha dicho públicamente que quieren de él es obtener información interna de Venezuela y nosotros evidentemente lo catalogamos como un preso político, como Estados Unidos que tiene tiene presos políticos y parece que hacia España y hacia Estados Unidos no son condenables, pero sí son condenables si lo hace Venezuela, si lo hace Cuba o lo hace Nicaragua. Muchas gracias. Bueno, pues, o sea, yo creo que evidentemente no se puede equiparar una cosa con la otra. Una cosa es que tú en un marco político como el que hay en el Estado español, en el que no tienes libertad para defender tus ideas y que no tienes libertad ni siquiera para tener una participación política mínima, pues te veas obligado a pues, organizarte de la forma que sea, que insisto, yo no me meto ahí porque yo no condeno absolutamente a nadie por cómo se organice o cómo luche o cómo deje de luchar. Eso es una cosa. Y otra cosa es en un estado en el que además de que sí que hay unas libertades, que sí que hay una posibilidad de una participación política, tú empieces a cometer pues según qué cosas, según qué crímenes, con además no solamente la connivencia, sino directamente siendo títere de potencias extranjeras que lo que quieren es colonizar directamente a tu país. Y resulta que es que te van a meter a la cárcel, que es que ni siquiera le han metido, ¿no? Pero si lo hubieran metido, que es como, hombre, claro, o sea, estamos hablando de que en España hay una persona que se va a comer, pues posiblemente de 5 a 10 años de prisión por su militancia política, que no ha pasado de, o sea, militancia política estándar, por decirlo de alguna forma. Que hay otra persona que resulta que es un preso político y que iba por las calles de Venezuela llamando directamente a quemar el Congreso, a quemar el Parlamento y a ir a lamerle las botas a Estados Unidos. No, no es lo mismo. De todos modos, y voy a decir algo que a lo mejor es un poco polémico y un poco fuerte y tal. Para mí, lo que determina, o sea, en lo que tenemos que fijarnos es en la legitimidad del sistema. Es decir, estamos en un sistema legítimo que ha seguido unas vías democráticas, que garantiza unas determinadas condiciones de vida a la generalidad de las personas, de las masas populares, que les da los medios de subsistencia básicos, etcétera, etcétera. Si es así, toda persona que vaya contra ese sistema hay que reprimirla y es legítimo. Y no pasa nada. Y puede ser un preso político. Pues perfectamente, por supuesto. Pero no está mal que en los regímenes democráticos que intentan salvaguardar las condiciones de vida, la subsistencia de la gran mayoría de su población y que nadie se muera de hambre y que todo el mundo tenga una casa, es totalmente legítimo reprimir política, jurídicamente y de la forma que sea a todo aquel que vaya contra eso, porque está yendo contra la humanidad, porque está yendo contra que la gente tenga derecho a comer. Y eso no es admisible. En un régimen como es el régimen del Estado español y del resto de potencias
occidentales en los que lo que protege el Estado es los beneficios de unos pocos a costa de la miseria de la gran mayoría, nunca jamás van a ser regímenes legítimos, y lo que siempre va a ser legítimo es la lucha que cualquier persona quiera ejercer contra ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre presos políticos y políticos presos? Es que, bueno, es que tú puedes ser un preso político y puede ser que esté perfectamente bien y que sea súper legítimo que te repriman, porque no todo vale. Y yo no me pongo nunca desde el punto de vista de, no sé cómo decirlo, como una forma imparcial, ¿no? De esto está bien. Está bien si el Estado está bien, si el Estado se ocupa de garantizar una serie de cosas a su población. Si el Estado hace eso, no es legítimo que nadie intente revertir el orden de ese Estado. Y si no es así, pues sí que es legítimo. Nur, recuerda pulsar abajo a la izquierda el micrófono, Nur, y si no, pues Johnny brevemente. Hola, buenas noches. Es un placer volver a estar con vosotros. Bueno, yo quería comentar que nosotros hemos vivido un retroceso total y absoluto porque el derecho a manifestación era algo que en España no estaba condenado bajo ningún concepto. El señor Garzón, como dice Saya, me ha gustado su intervención, ha sido un juez que ha tirado contra personas como Terrayura sin ningún tipo de escrúpulo y con torturas en Vía Layetana. Actualmente es el abogado de Julian Assange, algo que tampoco acabo de entender. Esta simplemente era una de las cuestiones. Y la segunda cuestión es que yo tengo muy claro que la lucha se hace en el territorio, nunca fuera. Buenas noches y gracias por dejarme hablar. Un beso. Gràcies a tu, Nur. Bueno, de fet, la operación Garzón no solo fue en Cataluña, sino que llegó al país valencià, en donde también se torturó y se retuvo a militantes independentistas aquí en el país valencià, y uno de ellos es un gran amigo, compañero y padre político, que es Toni Infante. Y, y bueno, lo que a mí me ha relatado en pocos momentos, porque a las personas que han vivido cosas así, no creáis que sea una cosa que le gusta mucho hablar del tema, es absolutamente terrorífico. Y esto fue en los años 90, pero realmente no creo que haya cambiado mucho, a lo mejor esto lo sabe mejor Alejandra, no creo que haya cambiado mucho el modus operandi. Y estamos hablando de policías que saben quién es tu pareja y te dicen que o dices no sé quién o dices que no sé quién ha hecho algo, o no solo irán a por ti, sino que irán a por tu pareja o a por tu madre. Ponerte bolsas en la cabeza, meterte la cabeza en bañeras, no sé, cosas muy terribles. Y esto en supuesta democracia. O sea que el Estado español es un Estado que tortura y que no es democrático, y menos con sus colonias, vaya. Vamos a seguir en el hashtag. Ponía Pachi, pantalones, bragas, calzoncillos y calcetines, lo que se han bajado Esquerra, RC y Junts pel Cat. Nur pone: la represión y la coacción hacia todos los independentistas en España solo se puede aplacar desde España. Pablo Hasél. Tulcastor nos dice: el independentismo de Euskal Herria lo sabía hace muchos años. Cuando os torturen a los propios españoles os daréis cuenta. Tito Liante dice: a ver si dais voz a quien no mantiene vuestro discurso. A favor de retirar el delito de injurias a la corona, lo de Hasél es fomentar el tiro en la nuca o volar a alguien con amunal. Demagogia pura, no es libertad de expresión. Tito, yo he leído tu comentario, como estás escuchando ahora mismo. Nosotros no vetamos a que nadie tenga la palabra, excepto si dicen alguna machirulada máximo, ha sido cuando hemos echado bien. De hecho, ahora a Zaina, la... cariño, por alusiones,
sigo sin entender cómo un juez que es capaz de llegar a hacer lo que hizo con los presos, que además no habían pruebas consistentes en torturas, como es el juez Garzón, hoy en día haya gente que lo aplauda y lo posicione, puesto que evidentemente al ser un juez que le han echado, no nos engañemos, ha hecho un cambio tan radical en cuanto a los derechos humanos. Yo creo que aquí lo que está jugando es a destrozar el verdadero sentimiento y el verdadero, o sea, lo que realmente representan los derechos humanos. Son auténticos jugadores de póker que van al sitio donde les toca. Un beso. Gracias, Nur. Continúo con el hashtag, dice Kais, este Estado es un régimen terrorista, si no lo podemos acusar, la legalidad no tiene lugar para el pueblo. No destruir el régimen sería una negligencia. Bueno, hay más, ahora no llego a todos, pero seguid comentando en el hashtag, nosotros los seguiremos leyendo y sobre todo sabéis que todo el mundo que quiera participar puede participar, pero una reflexión que sé que me gustaría hacer sobre la libertad de expresión, yo tengo un guilty pleasure que es TikTok, lo debo reconocer, cuando me paso tiempo dándole el pecho a mi hijo y necesito desconectar, me meto a TikTok y eso me ha hecho empezar a ver cosas de las Kardashian. No sé si sabéis quiénes son, si no lo sabéis es mejor para vuestra vida. Pero bueno, la cosa es que Kim Kardashian, que es una mujer, se ha divorciado de su marido, que es un rapero muy famoso, que es Kanye, ¿vale? Este, en su enfado máximo, ha hecho una canción y un videoclip donde se le ve como decapitando o algo así muy, muy loco. No lo sé porque no he visto el vídeo, y los vídeos de TikTok son muy cortos, pero algo así, ¿eh? Algo muy loco, o decapitándolo o matándolo al que ahora es la actual pareja de, de Kim Kardashian. Y esto es una cosa, además muy gráfica, es un videoclip, no solo es que sea en la canción, es que en el videoclip está como matándolo. Cuando ha habido una polémica sobre el tema, una de las cosas que ha quedado clara es que eso no se puede penar. Porque que este señor en un videoclip ponga que va o haga como que está asesinando a la pareja de su ex mujer, no quiere decir que lo vaya a hacer, que tenga intención de hacerlo y por tanto entra dentro de los márgenes de la libertad de expresión. Pasó también con otro rapero muy importante, creo que era Snoop Dogg, que en un videoclip salía asesinando a Donald Trump, que era el presidente de Estados Unidos en el momento. Quiero decir, aquí es que en el Estado español lo de la libertad de expresión es muy, 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 muy limitada. Eso era todo lo que iba a decir. Alejandra, si quieres contestar alguna de las cosas del hashtag. Disculpad que Pues interrumpa un momento. yo quería Perdonad, vamos a dejar que intervenga Alejandra, que además ya le queda poco tiempo aquí, entonces he silenciado porque había varias personas hablando a la vez. Vamos a dejar que hable Alejandra y le vamos a plantear ya las últimas preguntas. Alejandra, cuando quieras. Sí, disculpa un momento, solo es que Besajú me ha escrito un MD que por favor quiere que le dé voz. Parece ser que se lo está pidiendo y no lo has visto. Solo era eso. Vale, pues lo leo ahora después de que hable Alejandra. Yo quería contestar solamente a una de los comentarios que se ha leído que me ha llamado bastante la atención porque es como, bueno, me sorprende que siga habiendo ese tipo de pensamiento y más en la izquierda, que es algo así como, bueno, o sea, como se ha leído un poco rápido, no me acuerdo exactamente de lo que decía, pero era algo así como cuando los españoles sufráis las torturas que hemos sufrido los vascos, sabréis lo que es. Bueno, torturas han sufrido vascos, han sufrido catalanes, han sufrido madrileños, han sufrido murcianos,
Se ha sufrido mucha gente que ha emprendido una lucha decidida contra el Estado durante, bueno, antes de esta mal llamada democracia y ahora también. Entonces, es como precisamente este tipo de comentarios, este tipo de cosas son las que nos llevan a que actualmente estemos como estamos. O sea, yo no soy por ser madrileña el enemigo, ni una persona que sea de Cádiz. El enemigo son los fascistas, son los representantes, los miembros y los que aupan al régimen, y toda persona que emprenda una lucha decidida contra este régimen va a sufrir torturas. Y las han sufrido. Españoles, como ellos les llaman, por supuesto, porque se han estado enfrentando a este régimen y lo siguen haciendo desde hace más de 40 años, y sus partidos están ilegalizados y sus militantes han sido aniquilados y asesinados y torturados. Entonces, hay un problema muy grande en la izquierda, que es todo eso de toda esa división, tender a dividir, tender a decir, pero yo más, pero yo sufrí más, pero tú has hecho más, pero tú has hecho menos, pero tú tal. Y es lo que nos lleva a estar donde estamos. O sea, por eso estamos así, por eso nos pasa esto. Y por eso nos van a seguir machacando, por tener ese tipo de comentarios y por hacer ese tipo de cosas, que es como, joder, o sea, os puedo citar por lo menos 10 o 20 personas que son no vascos y no catalanes, o sea, que no pertenecen a ninguna nacionalidad oprimida, españoles, vamos a llamarlos, que han sufrido torturas y años de cárcel y que no se han bajado, y que siguen resistiendo en las cárceles. Al contrario de lo que han hecho muchos otros, que muchos otros han aguantado también, pero muchos ahí están, dándole la mano al PSOE. Nur, brevemente, y luego Johnny. Es que el movimiento lo ha clavado, francamente. El independentismo no parte solamente de Cataluña, parte de otros países dentro de España, que España es un país, pero nosotros, el País Vasco, los países catalanes, el País Valencià, estamos reconocidos como países por costumbres, por lengua y por forma de pueblo consolidado con lo que he comentado antes, ¿no? Con una forma de vivir distinta, pero que siempre se ha integrado. A mí me dan pánico, en serio, el retroceso que hemos hecho de cara a los derechos, como es manifestarse, que era algo total y absolutamente dentro de la Constitución normal. También me da mucho miedo el hecho de la segunda enmienda que propone Vox, que cada vez va subiendo más, de que cada uno podamos tener armas en casa para defendernos. Y creo que estamos llegando a un punto en el que nos tenemos que plantar, pero nos tenemos que plantar desde aquí, no desde fuera. Gracias. Sí, al hilo de esta intervención le planteamos a Alejandra cómo organizarnos, qué hacer ante el régimen. Ya sabemos, salir a las calles, fomentar huelga indefinida, organizarnos en nuestro centro de trabajo, en todas partes, en las calles, en las redes. ¿Qué podemos hacer, Alejandra? Pues yo lo que creo que podemos y debemos hacer es organizarnos en el ámbito que sea, en el contexto que sea, pero de forma independiente siempre, siempre. Y no dejando que estos cabrones, lo voy a decir claramente, que están en los partidos del régimen, nos vendan la moto y nos digan que es que sí que se puede hacer un cambio real de una forma fácil, que la forma fácil consiste en meter un voto en una urna cada 4 años, o afiliarte al partiducho que se quiera vender como del cambio de turno. La organización siempre es desde abajo, siempre es independiente y siempre es desde unos principios pues realmente sólidos, como he dicho antes. Yo trabajo en una organización antirrepresiva, es uno de mis principales ámbitos de militancia, entonces sí que me gustaría como hacer un poco más de hincapié en eso,
porque al final es lo que me toca y me parece que es una de las ramas de la militancia más importantes y también una de las ramas de la militancia más desatendidas por muchas organizaciones políticas. La acción política pura y dura es súper importante, pero también es súper importante tener organizaciones antirrepresivas lo suficientemente sólidas y lo suficientemente amplias para poder recoger y apoyar a toda la gente que desde una asamblea de trabajadores, desde una asamblea de vivienda, desde la organización política que sea, se enfrente al Estado y sufra la represión. Porque si no, lo único que vamos a tener son bajas constantes. Tiene que haber un movimiento antirrepresivo o una organización antirrepresiva en cada ciudad. Tienen que haber coordinadoras antirrepresivas territoriales amplias. Y tenemos que darle la importancia que tiene al trabajo antirrepresivo. Y nosotros creemos que ese trabajo antirrepresivo tiene que tener unos principios básicos, que no podemos, pues lo que decía antes, ¿no? De vamos a unirnos todos contra la represión y al todo vale. Nosotros nunca vamos a juzgar ni vamos a criminalizar a una persona que decide apartarse, que decide dejar la lucha o que decide no seguir adelante. Cada uno es dueño de su vida y es legítimo que una persona diga yo hasta aquí y no puedo más. Pero lo que tenemos que hacer es, en los espacios de militancia, fomentar el espíritu de resistencia, preparar a la gente para aguantar y llegar hasta el final, para poder defender los derechos de todos y los principios que todos defendemos delante de un juez, delante de un policía y delante de quien sea. Y tenemos que defender sobre todo a la gente que está en la cárcel por haber hecho eso. Por eso creo que todas esas organizaciones antirrepresivas que deben surgir en cada ciudad, en cada pueblo, en cada región, tienen que ser organizaciones antirrepresivas que enarbolen sobre todo la bandera de la amnistía. Que la amnistía significa eso, que no vamos a pedir perdón por nada de lo que hemos hecho, que vamos a seguir organizándonos y que el único que tiene que pedir perdón y el único culpable es el Estado. Y que nuestros compañeros que entren en la cárcel, nosotros vamos a pelear hasta en la última gota de nuestra sangre para que salgan, y no de cualquier manera, sino con la cabeza alta. Eso, amnistía, desde aquí nuestro apoyo y reconocimiento al Movimiento Antirrepresivo de Madrid, que hoy nos acompaña contigo representando. Animamos a la gente a que se organice en sus respectivas ciudades y áreas. En el caso de Antirrepresivo de Madrid, pues la gente de Madrid que se organice con ellos, que participe, los demás pues que también que la apoyen en redes. Nosotros, nuestro humilde apoyo y nuestra humilde herramienta es este espacio democratizador, en el que, por cierto, hemos leído ese comentario también que decía que no damos voz a otra gente. Pues, por ejemplo, esta noche, como solemos hacer también, he mandado como 70, 80 solicitudes a todo el que me aparece como oyente, le he mandado solicitud. Hay bastante más de 100 oyentes, lo cual agradecemos, pero a nosotros en la pantalla solo nos aparecen los 50 primeros. Entonces, a los 50 que me salen, que van cambiando, entonces he enviado más de 60 o 70 solicitudes para que la gente intervenga. Y vamos, a todo el mundo, a algunos que sé que son críticos, algunos incluso que sé que suelta falsedades sobre nosotros, pues también le he enviado la solicitud para que hable, y a todos los que estáis aquí, que tanto os agradecemos vuestra compañía los martes y los jueves, y algunas veces que hacemos programas especiales, pues Eduard, que tiene la mano levantada primero, y luego Pachi. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mi pregunta es muy sencilla y muy corta. ¿Qué se puede hacer para dar visibilidad a este movimiento antirrepresivo más allá de cuando le toca a un familiar o a un amigo, ¿no? Que entonces la localidad se vuelca encima, pero claro, más allá de esto, ¿hay alguna posibilidad de que el movimiento se comparta o se haga más grande para conseguir que se hable del tema? Porque una de las cosas que creo, y termino mi intervención rápidamente, del tema de las injurias y tal, que ahora sale, creo que es por todo lo que estáis moviendo los abogados con los actuales que son como Valtònyc y todos estos que están dando visibilidad a un tema mediático, ¿no? Y eso solamente les está perjudicando y que no encuentren la forma de ver otra opción que ir aflojando un poco el listón. Pero como también ha dicho una de las participantes de hoy, claro,
te pueden penalizar menos por injurias, pero te pueden hacer lo que quieran por tema de terrorismo. No sé. ¿Hasta qué punto se podría por eso hacer el movimiento más grande y más visible? Gracias. Pues yo creo que la clave y lo más importante, o sea, que es un poco la experiencia que hemos tenido nosotros, y por eso digo de la importancia de las organizaciones antirrepresivas. Las organizaciones antirrepresivas no pueden ser organizaciones circunstanciales que solamente se construyan en el marco de un hecho represivo concreto, porque la represión no es algo singular. La represión es un rasgo estructural del Estado español. Entonces, como es un rasgo estructural del Estado español, tiene que haber estructuras permanentes y muy bien organizadas y dotadas de todas las armas ideológicas que se pueda para enfrentar eso. Porque si no, estamos perdidos. Y es el problema y es lo que ocurre precisamente en la mayoría de los casos, que es lo que tú decías. Sí, cuando pasa algo con mi vecino, cuando pasa algo con un militante, con un miembro de una organización X, esa organización X o ese pueblo concreto se vuelca. Pero es que ahí ya es tarde. Ahí ya es ponerte a organizar todo, volcar un montón de fuerzas y ya vas a la defensiva exclusivamente. ¿Qué es lo que hay que hacer para ampliar ese movimiento antirrepresivo? Pues ahora estamos en tiempos de relativa calma, en todos los espacios políticos en los que se pueda, sentarnos y empezar a plantear las bases de una organización antirrepresiva permanente que trabaje contra la represión en todas sus facetas, en todos los ámbitos, desde la perspectiva de la unidad y de la amnistía total. Y no podemos hacer eso cuando ya vengan las hostias, porque ya vamos tarde. Y como he dicho antes, las organizaciones antirrepresivas son defensivas y sirven para amortiguar los golpes del Estado, pero también tienen que saber atacar. Porque si no sabemos atacar en el momento justo y cuando nos toca, es que ya vamos tarde. Y de verdad, la organización antirrepresiva es algo que no puede faltar en ningún caso, en ninguna ciudad y en ningún momento. Y no ceñirse a grupo de apoyo de uno, grupo de apoyo del otro. Porque eso es una cosa totalmente parcial y no ataja todas las causas de la represión de forma completa. Entonces nunca va a ser efectivo. Pues Pachi, y antes voy a leer rápidamente lo que ha escrito el compañero Basajaun, que decía Ramona que no puede intervenir, no nos aparece su solicitud, pero nos ha escrito por privado y vamos a leer lo que ha puesto. Es el compañero @Gudari_Rojo. Dice, sería importante organizarse a nivel internacional por la liberación no solo de Pablo Hasél, sino también en favor del camarada Arenas, de Alex Saab en Venezuela, secuestrado por Estados Unidos y otros. De manera coordinada, exponer estos crímenes de mantenerlos privados de la libertad. Pues sobre Alex Saab también hemos hablado bastante, igual que Pablo Hasél, hemos hablado en muchos space desde que empezamos, y de Alex Saab también Indriana, que ha intervenido antes, y otros compañeros pues lo han expuesto en varios spaces. Y Pachi, cuando quieras. Hola, buenas noches. En primer lugar, felicitar a Alejandra. Es un placer escucharte, sinceramente. Cada día nos mejoramos aquí. Mira una cosa, yo llevo unos días dentro de Twitter, leyendo, siguiendo espacios, y hay algo que me aterra, hay algo que me preocupa, y quisiera que si es posible me digas, ¿qué pasa con la ley Mordaza? ¿Qué pasa con la ley Mordaza? Que todo el mundo está callado con esto. Están diciendo que vienen, pero van a venir y a mí me aterra de verdad. Soy una persona bastante mayor. Me aterra más por mis hijos, por la gente joven. ¿Qué está pasando con la ley Mordaza? Que esta gente no está haciendo nada, que no está intentando derogarla. Y hablo de Bildu, hablo de RC, hablo de Junts, hablo del PNV, de Podemos ya no quiero hablar. Buenas noches, Alejandra. Ha sido un placer conocerte, de verdad. Bueno, escuchar tu voz. Un abrazo. Pues muchas gracias. Vale, el tema de la libertad también es otro tema que quedaría para muchísimo, pero
A mí también me preocupa toda esta, o sea, bueno, que al final un poco es lo que decimos, ¿no? De señalar, o sea, de mirar al granito en vez de mirar al mar. Obviamente la ley Mordaza ni la van a derogar, ni han tenido nunca la intención de derogarla, ha pasado sin pena ni gloria. Las organizaciones que antiguamente enalboraban la bandera contra la ley Mordaza, por la libertad, etcétera, etcétera, han sido vergonzosamente tibias y siendo suave con esta nueva reforma que han hecho, porque claro, ya no es el PP. La ley Mordaza es una ley del PP. Ahora, la ley Mordaza que hay ahora, que es prácticamente igual a la que había en 2015 con el PP, es una ley revalidada por el PSOE y por Podemos. Entonces, las organizaciones políticas del ámbito más progre se han callado o como mucho han hecho pequeños aspavientos contra ella, precisamente porque viene de donde viene. Y al final los intereses partidistas, todo el mundo lo sabe, para esta gente van por delante de cualquier principio, de cualquier ideal y de cualquier derecho. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la ley Mordaza, de verdad yo conozco, o sea, he trabajado con bastantes casos represivos y los casos represivos gordos no vienen por la ley Mordaza. La ley Mordaza es una ley que impone sanciones administrativas y que es cierto que las sanciones administrativas que impone pueden ser muy altas, pero para una persona, que es la mayoría de la gente que sufre la ley Mordaza, que no tiene unos ingresos, que ni siquiera tiene bienes o que los ingresos que tiene son muy bajos, pues le da igual 8 que 80, claramente. Le da igual que le impongan una multa de 150.000 euros que sea una multa de 1.500, porque no la van a pagar porque no tienen dinero y nunca se la van a cobrar y no va a pasar de ahí. Entonces, a mí una de las cosas que también quiero denunciar, ya un poco más desde el punto de vista profesional como abogada, es que es una vergüenza absoluta, pero una vergüenza, o sea, no hay nada que desde un punto de vista profesional me dé más rabia, que es la manipulación que han hecho una serie de juristas que se decían progres y que defendían los derechos y etcétera, etcétera, que en 2015 hubo 3 reformas en el ámbito sancionador penal muy importantes. Y de la que más se ha hablado ha sido la ley Mordaza, que es de largo la menos grave. La menos grave y la que menos ha afectado a militantes políticos. Cuando a un militante político le represalian, la mayor parte de las veces es por código penal. Por código penal y por ley de enjuiciamiento criminal. No por ley Mordaza. Por ley Mordaza te ponen una multa y, como decías, no la pagas, no la has pagado y ya está. Y no va más. Pero en 2015 se hizo una reforma del Código Penal que instauró la prisión permanente revisable. Y el problema era la ley Mordaza. En 2015 se hizo una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que, entre otras cosas, daba potestad a la policía para poner dispositivos de grabación de la imagen y del sonido en espacios públicos, como, por ejemplo, portales o parques o sitios en los que la policía sepa o sospeche o crea que puede haber determinadas personas, que obviamente en la mayor parte de las veces van a ser militantes políticos. Y nadie dijo nada. Y bueno, podría seguir así haciendo una larga enumeración de barbaridades que se aprobaron en 2015 y de las que nadie ha dicho nada y que ni siquiera se conocen mucho. Y el problema es la ley Mordaza. La ley Mordaza es un problema, igual que las injurias a la corona, pero no es lo que lleva a la gente a la cárcel. Lo que lleva a la gente a la cárcel es el Código Penal, es la legislación antiterrorista, es la ley de partidos. Y sobre eso aquí nadie dice nada, y eso es una vergüenza. Sobre todo para la gente que lo sabe, que son todo ese grupo de juristas que han iniciado todos los movimientos contra la ley Mordaza porque lo saben, y lo saben de hecho bastante mejor que yo porque están bastante más formados y tienen bastante más experiencia en estas cosas, y no han dicho nada. Nada. Sí, lo primero que habría que derogar son esos como mínimo 4 o 5 artículos del Código Penal que son delitos políticos, ofensas a la corona, ofensas de sentimientos religiosos, que es de blasfemia básicamente. Y en cuanto a la Mordaza, pues derogarla íntegramente, que es lo que firmaron los partidos de gobierno, y además afirmaron que sería a la mayor brevedad. Y lo único que hicieron a la mayor brevedad fue añadirle la Mordaza digital cuando todavía ni había habido investidura. Eso sí que es hacerlo a la mayor brevedad.
y lo que hicieron fue añadir la mordaza digital. Ya a estas alturas, PSOE apoyado en otros partidos lleva más tiempo usando la ley mordaza que el PP de la banda criminal de Rajoy. Gustavo. Sí, hola, gracias. Buenas noches. Sí, quería preguntarle una cosa a Alejandra, pero era un poco lo que acabas de decir. Que, bueno, todo esto del tema de la judicatura, ¿no? Del aparato judicial, porque al fin y al cabo el tema de la represión policial yo creo que existe porque hay impunidad. La impunidad que dan los jueces, ¿no? El hecho de que tu palabra no valga nada en frente de la de un policía, o que te puedan acusar de terrorista por tener lejía en la cocina, o, por ejemplo, o que te pongan pruebas que no son, objetos que no son tuyos en una mochila, como hemos visto en Cataluña, yo lo he visto, porque cuando te han detenido en una manifestación y te acusen de que eres otro terrorista o que eres una persona que ibas a cometer algún tipo de atentado. Entonces, lo que yo quiero decir es que, y es lo que te quería comentar, porque tú te has adelantado ahora, era si no ves que el problema está más en los jueces más que en la policía, ¿no? La represión, sino que los jueces dan esa impunidad a la policía para hacer lo que quieran y no hay ningún tipo de contrafuerza contra eso, ¿no? Contra la palabra de un policía. Y entonces ahí es donde yo creo que radica el problema, ¿no? En la judicatura, en esa impunidad que da, pues que pueden hacer lo que les dé la gana contigo, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría solucionar eso? Creo que tú ya lo has dicho un poco, acaba ahora mismo, ¿cómo se podría solucionar el tema de que se termine esa impunidad que da que la policía te pueda reprimir de esta forma y tú no tengas estés solo, te quedes, o sea, estés totalmente indefenso, ¿no? Solamente eso, gracias. Bueno, o sea, es una pregunta. Podemos, con determinadas reformas, por ejemplo, pues eso, eliminar determinados aspectos del Código Penal en cuanto a todo lo referente a lo que es bueno, los delitos de enaltecimiento del terrorismo, los delitos de terrorismo, los delitos de atentado a la autoridad, etcétera, etcétera. O sea, una serie de delitos que se deberían eliminar para decir que aquí hay pues un poquito más o un mínimo de democracia. Hay otros delitos, o sea, otras leyes que también forman una parte esencial de la represión que ejerce el Estado que también deberían eliminarse. Pero la impunidad para ellos no va a terminar nunca mientras vivamos en este régimen. O sea, eso es irreformable. Podemos conseguir un nivel un poco más amplio de derechos y libertades, pero al final el Estado, que son pues quienes nos dirigen junto con sus diferentes brazos, que es la judicatura, la policía, entre otros, van a estar siempre del lado de los que van a estar. Entonces, no nos llevemos a engaño. La única forma de acabar con su impunidad es acabando con ellos de raíz y acabando con el régimen. Sí, sí. No, que eso que has dicho antes, que hay que hacer reformas a calado. Yo recuerdo la Operación Garzón, no sé si te acuerdas, en el año 92, en que Cataluña, bueno, de todo SETA, yo creo que ahí también fue un punto de inflexión, me parece, lo que es acusar a cualquier persona de como si no hubiera derecho de inocencia, ¿no? Como acusar a cualquier persona de lo que haga falta para quitárselo de encima. Entonces, claro. Eso pasó. Hubieron 17 personas que fueron torturadas en ese momento de independentistas y se disolvió Terra Lliure. Entonces, creo que eso fue Garzón, que eso parece que sea aquí el adalid de la democracia y de la libertad y ya ves. Entonces, por eso quiero decir que, en fin, no sé, es una deriva hacia vamos a peor, ¿no? Claro, o sea, hay muchas leyes en concreto que bueno, pues que son terriblemente represivas. Nosotros en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid llevamos una campaña con la que ya llevamos pues prácticamente 6 meses y que vamos a ampliar más, que es contra la legislación represiva, que son todo ese conjunto de leyes que lo que hacen es negarnos derechos directamente. Entonces, sí, hay partes de la legislación que son especialmente perversas. Y lo que tú refieres del tema de la Operación Garzón, la doctrina de Garzón de todo es ETA, de todo vale, esa doctrina posteriormente fue plasmada en una ley. Bueno, en una ley, en varias, que es lo que es la legislación antiterrorista. La legislación antiterrorista aplica a esa ley. O sea, es pues eso, el todo es ETA, el todo vale, y tú ahora, pues por simplemente, pues el ejemplo de la apología es muy claro. O sea, tú por denunciar las condiciones de prisión que está sufriendo una persona, tú puedes acabar a la cárcel y te puede aplicar la antiterrorista por apología, perfectamente. Entonces, ya no es que
condenen a una persona que ha cogido un arma. Es que una persona que apoya a una persona que ha cogido un arma puede acabar condenada. Y la persona que apoya a la persona que ha... O sea, y así sucesivamente. Y es que es una locura. ¿Y por qué ha pasado esto? Y yo siempre voy a lo que... O sea, creo que muchas veces desde la izquierda tendemos a como un poco a qué ha pasado, o sea, qué es lo que tenemos, qué mal estamos, que no tenemos derechos, no tal. Vale, sí, es así. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Cómo ha ocurrido todo esto? Todas estas leyes, todo el tema de la doctrina del todo es ETA, todo lo que es la legislación antiterrorista, todo lo que es la legislación penal que ha venido a posteriori, son leyes que han venido ahora. O sea, que ya estaban antes o que se dejaban intuir, pero que se han regulado ahora. ¿Por qué ha pasado ahora? Si cada vez se supone que estamos en un estado más moderno y se supone que el gobierno es súper progresista y cada vez hay más libertad y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, primero porque es mentira todo eso. Pero en segundo lugar, porque cuando todas esas cosas empezaban a intuirse, nos hemos callado. Porque aquí priman más nuestras diferencias que el enemigo, que es lo que nos tiene que unir. Y nos hemos callado y hemos dejado y hemos empezado a meter el dedo en el ojo, el uno en el otro, de y tú porque has luchado de esta forma, y tú porque has luchado de esta otra, y tú porque eres no sé qué, y tú porque eres no sé cuántos. Y mientras la gente estaba en el talego comiendo años de cárcel como si no hubiera un mañana, aguantando torturas hasta morir en muchos casos, pero en una cantidad indecente de personas, y aquí nadie ha dicho nada. Aquí nadie ha dicho nada y todavía hay gente que es que lo sigue condenando y sigue pasando y así nos sigue pasando. Sí, sí. Por último, sería interesante reflexionar que justo ha sido cuando se ha disuelto ETA de todo esto. No sé si lo ves, que se disolvió ETA y ha empezado todo, o a lo mejor un poco antes, pero que ha empezado esta deriva, ¿no? Que es decir, que a lo mejor es que el Estado necesita un enemigo y se lo tiene que crear de alguna forma No, artificialmente. o sea, yo no creo eso. De hecho, precisamente lo que pasa es, o sea, es uno de los errores, ¿no? Que se comete es como, o sea, sí que es cierto, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando existían organizaciones armadas que estaban dando caña en las calles, el Estado estaba centrado en esas organizaciones armadas, pero no porque no creyera que el resto del pueblo es su enemigo, sino porque tenía un enemigo que le estaba haciendo frente cara a cara, a los ojos. Sin embargo, cuando ese enemigo se empieza a diluir entre la masa, empieza a desaparecer, empieza tal, el Estado se ve con más fuerza y empieza ahí sí a imponer según qué cosas para frenar el avance del movimiento popular y para impedir que vuelva a haber organizaciones de ese tipo que le vuelvan a plantar cara. Es esto, y se nos tiene que, o sea, que nos tiene que quedar súper claro que todas estas cosas, si hubieran pasado, o sea, imaginaos, o sea, es una cosa, por ejemplo, en el caso de Pablo, que se dice mucho. Aquí se le hubiera pasado por la cabeza que un grupo, pues de los que había antes, la Polla Records o no sé qué, o sea, grupos de este estilo, hubieran podido llegar a entrar en prisión por las letras de sus canciones, que en muchos casos eran más duras que las de Pablo. A nadie se le pasa por la cabeza, porque no se hubiera permitido, ni por parte de las organizaciones armadas, ni por parte del movimiento popular, que por cierto era mucho más potente, mucho más combativo y estaba mucho más echado para adelante de lo que está ahora. Sin embargo, ahora pueden hacer lo que quieran. Y eso es algo que hemos permitido nosotros. Sí, sí. Carmen. Hola Alejandra, compañera, yo soy letrada, muchas veces he retuiteado en vuestros espacios sobre todo de Telegram, las cosas que ponéis, he estado siempre al lado de Pablo Hasél porque esto es una barbaridad. Te quería hacer dos preguntas. Voy a empezar por la última, curiosamente. Te digo las dos preguntas y luego ya de entrada te agradezco la contestación que me vas a dar y dejo paso a mis compañeros y ya pues me encantaría escucharte. La primera de todas es para enlazar con lo que estabais hablando, la legislación antiterrorista está totalmente obsoleta, sobre todo porque lo que provocó un cambio en la foto de las Azores acaba de desaparecer. En esta semana pasada nos hemos enterado que Estados Unidos elimina a ETA del listado de movimientos terroristas, con lo cual se puede presentar un extraordinario de revisión al Tribunal Supremo al desaparecer las bases del enaltecimiento del terrorismo? Esa es la primera pregunta.
porque una cosa es que la legislación española todavía no la aplique y otra cosa que ya para el resto del mundo ETA no es una organización terrorista. Entonces ahí ya los movimientos son de liberación, que es diferente. Y como lo ha eliminado Estados Unidos, que era el que lo amparó por la foto de las Azores, pues ya que tenemos un cambio y nos podemos adelantar y el Tribunal Supremo puede hacer nueva jurisprudencia al respecto. Eso por un lado. Y por otro, en el caso de Pablo Hasél se cumple plenamente los procedimientos de persecución jurídica de un Estado represivo. La presunción de veracidad de los funcionarios públicos, como por ejemplo la policía, una creación de antecedentes previos, la desproporción del procedimiento y luego una condena también desproporcionada, en donde la desproporción del procedimiento, no sé si alguien ejerció la acusación particular, pero elevaría seguramente la condena y la Fiscalía remataría elevándola de nuevo, que es normalmente lo que suelen hacer. Y mi pregunta es, ¿habéis llegado al Tribunal Constitucional? ¿Se ha llegado a Europa o se pretende llegar a Europa? ¿Por qué la primera condena no se hizo? Gracias. Vale. Libertad Pablo Hasél. Vale, pues a ver, empezando por el final. Son cuestiones jurídicas que, bueno, habría que verlo. Yo no creo que el hecho de que ETA haya desaparecido de los catálogos internacionales como organización terrorista pueda ser un motivo para recurrir nada, porque independientemente de que las organizaciones internacionales no consideren que ETA es una organización terrorista, que no la consideran no porque consideren que, o sea, una cosa es que las organizaciones internacionales reconozcan que efectivamente el pueblo vasco es un pueblo oprimido y que la legitimidad de la lucha por la liberación, etcétera, etcétera, eso es una cosa. Y otra cosa es que la quiten del catálogo de organizaciones terroristas simplemente por no estar activa, que yo creo que es más lo que ha pasado. Y eso supone que el Estado español pues sigue teniendo mucha manga ancha para, vale, bueno, pues esta organización no existe ya, o consideramos que no existe, consideramos que no es un peligro, pero es que yo sigo teniendo a gente que ha participado en ella y que todavía está purgando la pena por las acciones que hizo cuando estaba activa. Y eso a nivel internacional se lo va a comprar cualquier organismo y no va a tener ningún problema. Además, es que hay que tener en cuenta que el Estado español hace un poco lo que le da la gana a nivel internacional, incluso a nivel europeo, porque a nivel internacional, bueno, puede un poco hacer más oídos sordos, pero es que a nivel europeo hay una directiva de 2019 que sobre estos temas, sobre el tema de la legislación, o sea, sobre el tema del delito de enaltecimiento al terrorismo concretamente, que España tenía que haber traspuesto y que no ha traspuesto. Y que si España hubiera traspuesto y hubiera modificado el delito de enaltecimiento según cómo se dice en esa directiva, Pablo no estaría en la cárcel. Pero no lo ha hecho. Y Europa tampoco es que haya dicho gran cosa, porque llevamos 3 años de retraso. Aquí esto ni se implanta ni se va a implantar jamás de los jamases, por lo que se parece, y aquí nadie dice nada. Entonces, bueno, y eso por no hablar de todos los delitos que en España existen y en otros países no, como ocurre en Bélgica, por ejemplo, que ha dicho hasta la saciedad que es que no es legítimo ni hay por dónde coger lo que España quiere hacer con Valtonyc y que no lo entrega y que no lo entrega. Entonces, lo que se diga a nivel internacional, pues bueno, pues está muy bien, lo podemos usar para hacer campañas políticas, pero a nivel jurídico en el Estado español no repercute en nada. Respecto a la segunda pregunta, sí, se recurrió al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional inadmitió a trámite el recurso porque consideró que no existía relevancia constitucional para... Exacto, la nueva cosita que se ha inventado el propio Tribunal Constitucional y se ha autolegislado sobrepasándose, que es la relevancia constitucional para inadmitir recursos de amparo a diestro y siniestro y no trabajar. Bueno, sí, no, o sea, es verdad que era una doctrina, pero ahora esto sí que está en la ley orgánica de Tribunal Constitucional. Sí, o alguna reforma legal y la han metido. Se le ha puesto al Tribunal Constitucional, no ha sido legislado. La ley orgánica del Tribunal Constitucional, esa modificación la ha hecho el propio Tribunal Constitucional, lo que es completamente anticonstitucional, porque tiene que hacerlo el legislativo. Es curiosísimo el tema de la relevancia constitucional, por lo que se ha quitado de un plumazo de trabajar el Tribunal Constitucional directamente. Justo. Y bueno, y luego lo de Europa sí que lo, pues ver, ahí está, claro. O sea, cuando fue, creo que fue en enero o así, recibimos la notificación de que sí que había sido admitido a trámite el recurso
Por lo menos parece que en Europa se van a leer lo que les queremos decir, a ver qué dicen luego y a ver cuándo lo dicen, porque claro, está muy bonito que Europa diga dentro de 4 años que Pablo no tenía que haber entrado en prisión, pero dentro de 4 años ya no nos sirve. Nur, Muchísimas gracias. brevemente, luego Johnny. Ah, bueno, Carmen, si estabas terminando, perdona, luego No, Nur y Johnny. para nada. Muchísimas gracias. Tus contestaciones dejan el cuadro jurídico en España preclaro y muchísimas gracias. Bueno, yo simplemente quería comentar, gracias Carmen por entrar. Sandra, que es muy bien, ¿vale? Porque si el poder reside en el pueblo no está organizado cuando se producen estos ataques sobre personas que de hecho no se están saltando ninguna ley y que intentan poner delitos que no son computables, como por ejemplo pasa con Pablo Hasél. ¿Por qué no estamos el pueblo organizado para que estos representantes políticos, cuando llegan estos momentos, queden completamente ridiculizados y se enfrenten directamente al Poder Judicial? Esta es mi pregunta. Bueno, ¿por qué el pueblo no está organizado? Pues bueno, no, es una pregunta que, porque el pueblo Es una yo pregunta durilla, pero es una pregunta en la que sí. la O gente sea, joven... el pueblo no está organizado porque no tiene conciencia. O sea, en la gran parte Correcto. del pueblo no tiene conciencia de que tengan que organizarse ni de que pues ocurren una serie de cosas constantemente a nuestro alrededor que están mal y que no podemos permitir. Ya, pero cosas básicas, ¿eh? O sea, está mal que trabajes 12 horas y no puedas pagarte un piso para ti solo y que tengas que compartir piso. Está mal que tengas que gastar todos los días 2 y 3 horas en trayectos al trabajo porque no puedes pagarte un coche. Está mal que haya gente viviendo en la calle. En fin, todas esas cosas es que llevamos tanto tiempo de machaque, tanto tiempo de fascismo, tanto tiempo de todas estas cosas que es como un síndrome de Estocolmo constante. O sea, sí, yo pongo muchas veces lo que le pasa a la gente, la metáfora bueno, pues de cuando alguien sufre un maltrato, ¿no? Una mujer, un niño, si tú has Pero vivido es que toda tu vida. el poder reside en el pueblo porque somos los que vamos a votar. Mucha gente me dice, gente joven que va a cumplir 18 años, que no piensan ir a votar. Hombre, claro, o sea, es No que claro, piensan ir a es, votar porque no tienen conciencia de la falta de libertad que en un principio ellos creían tener y que nosotros como padres les hemos inculcado que la tenían y salieron a una manifestación, han sido detenidos, han sido encausados, han sido encarcelados, han sido torturados. El pueblo tiene que tener una plataforma de defensa propia y esa... Gracias, Nur. Si podemos dejar que continúe Alejandra, gracias. Perdón, que se me ha... yo, bueno, el tema de votar, pues en fin, no sé si meterme en ese jardín. Yo ni voto ni he votado nunca en mi vida y no es por falta de conciencia, todo lo contrario. El poder del pueblo no está en votar, el poder del pueblo precisamente está en ser conscientes de que las alternativas de voto que se nos dan no son válidas absolutamente ninguna y que no podemos conformarnos con que nos peguen en la mano y no en la cabeza, que al final es eso, que estar todo el rato tendiendo al mal menor y tener la conciencia bueno, de que es necesario organizarse de otras formas y salir a la calle. Salir a la calle con todas las de la ley. Sí, en todo caso, exigir a los que están en el gobierno, en los respectivos gobiernos, los autonómicos, los estatales, que tiren lo máximo posible, ya que tienen la presión continua
de los movimientos antidemocráticos, los poderes económicos, los poderes mediáticos controlados por los poderes económicos, pues al menos que esté esa presión de la calle, de las redes sociales, etcétera, exigiendo los firmados al gobierno y a los respectivos gobiernos al menos cuando sean asuntos que sean positivos para la mayoría social. Desde aquí, pues, de hecho, somos la única evaluadora del pacto de coalición, de los 200 compromisos del pacto de gobierno, y estamos continuamente exigiendo que al menos que cumplan los firmados. Johnny. Joder, justo ahora. Bueno, nada, quería comentar bueno, lo ha dicho, lo que ha dicho Alejandra de la polémica de que un Estado está legitimado para reprimir, perdón, cuando ese Estado, bueno, lo que has dicho, vaya, pues eso es justamente lo que yo no he sabido explicar muchas veces a la gente con países socialistas, con Rusia o con Cuba, cuando se toman medidas contra enemigos del pueblo. Ya está, no voy a entrar. Entonces, me parece, o sea, lo has dicho además muy resumidito. Y nada, se han dicho muchas cosas. Yo, por resumir, porque también es verdad que ya es muy tarde, yo quería preguntarte a ti, Alejandra, porque ¿cómo ves tú el Estado español? ¿Cómo le ves o sea, la fachada, la apariencia, los cuerpos represivos, estos que hasta el Congreso de los Diputados es un cuerpo represivo, es una de las puntas de lanza, lo que pasa que es la parte más propagandística, la parte más visual, la parte más... Pero ¿cómo ves tú al Estado español de fuerzas? ¿Cómo le ves en toda su represión, que muchas veces es muy subversiva, es muy o que la hace sin llamar la atención, entre comillas, dado que no se conocen muchas veces los presos políticos? ¿Cómo le ves tú en fuerza, en capacidad, ¿cómo le ves? Bueno, yo creo una de las cosas pues que se dice siempre y que es una verdad como una casa, que al final es cuando un Estado se ve en la necesidad y en la obligación de tener que reprimir tantísimo como lo hace el Estado español, es porque sabe que está en su lecho de muerte o que está a punto de entrar en la quiebra más total y absoluta, ¿no? Al final, un régimen o un Estado, represión siempre va a haber, en el Estado que sea. Y como he dicho, en algún caso hasta puede ser legítima, pero dentro de los regímenes capitalistas como, bueno, pues el Estado español, que además de ser capitalista es un Estado fascista, cuando tienen que empezar a acentuar tanto la represión, a expandirla a tantos sectores y a dar tanta caña en definitiva, es porque saben que están en las últimas y es que no puede ser de otra forma. Ellos no pueden darnos lo que necesitamos, que al final son derechos y libertades y unas condiciones de vida digna, porque choca frontalmente contra los intereses capitalistas. Entonces saben que en un punto la gente se va a rebotar y tienen que prevenir todo eso. Raquel Rodríguez, otra represaliada que ha compartido contigo jornadas antirrepresivas recientes, está también con nosotros aquí, de la huelga de Cádiz. Raquel, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandra. Hola, buenas noches a todos. Pues nada, mi pregunta era una pregunta que me inquieta un montón después de todo lo que estamos viviendo, ¿no? En España, con todo lo que ha pasado históricamente, con los presos políticos y tal, que no dejo siempre de acordarme de ello y de sentirme muy solidarizada con todo lo que está pasando y con todos los presos políticos. Es que en Cádiz es gracioso, ¿no? Que han desmantelado, bueno, en Cádiz y en el resto de España, ¿no? Están desmantelando todo el tejido industrial
Y ahora resulta que se están gastando una pasta en el Palacio de la Justicia. ¿Eso qué? Que nos quieren meter a presos todos, ¿no? Porque es que, no sé, esa era un poco mi pregunta, que ellos, lo que nos, que quiero decir, que los que no nos estamos organizando somos nosotros, porque ellos sí que se están organizando y a base de bien. Porque que te planten ahora un Palacio de la Justicia aquí en pleno Cádiz con todo el paro que hay, mm, no sé, es un poquito... Sobre Claro, no. eso, recordemos que España tiene unos niveles de población carcelaria que son muy superiores a la media de Europa y sobre todo si atendemos a los delitos que hay, pues hay demasiada gente en las cárceles. Claro, sí, justo, eso es. En el Estado español, por precisamente, y no me canso de decirlo, por su carácter netamente fascista, pues tiende a hacer todo eso. O sea, ellos tienen que invertir en lo que a ellos les convenga para perpetuar su dominación, básicamente, que son todo este tipo de cosas. Y lo que has comentado tú del tema de la desproporción que hay en el Estado español respecto a presos y, y delitos que se han cometido, es que al final es eso, o sea, es otra muestra más de que en el Estado español hay una población reclusa terriblemente grande, porque el Estado español es un Estado que está en una crisis espectacular, que al final ya no es solamente que tenga que reprimir a la gente que ejerce, que hace acciones políticas o militantes políticos, sino que al final tiene que reprimir también bueno, reprimir o no le queda, no tiene otra forma de actuar con las personas pues que están en una situación muy vulnerable, ¿no? Como son todos los presos sociales o muchos de ellos. Vale, como nos estamos pasando bastante el tiempo que habíamos hablado con Alejandra, ¿te parece si de los que no han intervenido, si alguno quiere mandar una pregunta? F, Solidaridad, Cabrerín. Y si no, pues Carmen brevemente y terminamos con las dos preguntas rápidas que hacemos siempre a nuestros invitados. A ver, vamos a dar unos segundos más a los que no han hablado aún y si no, pues Carmen cuando quiera. Bueno, era una pregunta muy cortita. Como letrada, ¿te has visto represaliada o perseguida o hay algún cambio por haber aceptado de cliente a Pablo Hasél? Porque eso también es otra cosa que puede hacer el Estado perfectamente y que solo los letrados nos damos cuenta hasta qué punto nos pueden limitar la vida por aceptar clientes que el Estado no quiere. Muchas gracias a todos. Claro, sí, o sea, lo había comentado al principio del programa, he sido represaliada, me han abierto varias causas judiciales y ya no solamente eso, ¿no? Sino la dificultad que hay para encontrar trabajo y bueno, y pues seguir desarrollando tu profesión. No es solamente las causas judiciales que me hayan podido abrir, sino toda la campaña mediática que recibí. O sea, pones mi nombre en Google y salen muchísimas cosas, muchísimas denuncias, noticias, perdón, de muy diferente tipo y eso obviamente pues a la hora de encontrar trabajo pues dificulta muchísimo las cosas. Así que sí. Pues las últimas preguntas que planteamos siempre a nuestros invitados, Alejandra, son, por un lado, alguien que crees que estaría por la labor de venir a un espacio democratizador como este, que podría ser interesante, como lo ha sido esta noche, tan interesante e ilustrativo contigo. Y por otro lado, que dejes una cuestión o una pregunta para el siguiente invitada o invitado, que en este caso, pues probablemente sea Teresa Rodríguez, que hoy nos ha dicho que sí y hay que concretar el día. Pues si quieres dejar algo para Teresa Rodríguez y también pues lo otro que te planteaba.
Pues la verdad es que con quién podría ir, quién estaría interesado o quién sería bueno que fuera, me pillas en súper frío y no sabría decirte. Yo creo que a lo mejor, a más que alguien en concreto, en este tipo de cosas está bien que haya represaliados. Y cuando digo represaliados en un sentido amplio, o sea, desde expresos políticos que puedan estar dispuestos a hablar hasta personas, o sea, chavales jóvenes que están o que pueden acabar en prisión, que por desgracia hay bastantes, ¿no? Que al final hay que darles voz a ellos también, que son las primeras víctimas de esto, que muchas veces son los más desconocidos. Y en cuanto a pregunta, pues a Teresa Rodríguez podría preguntarle muchísimas cosas. eh, y la verdad es que, pues una pregunta que le haría yo es, ¿cómo puede cómo se puede luchar contra el fascismo desde las instituciones y con las reglas de un sistema fascista? Pues te lo agradecemos la pregunta y también, sobre todo, que estés aquí y bueno, y sobre todo tu labor ya de estos años defendiendo a Pablo Hasél y a muchos otros que son perseguidos por sus ideas o por sus acciones políticas. Todo nuestro apoyo, Alejandra, y para el movimiento antirrepresivo de Madrid y todos los movimientos antirrepresivos del Estado. Buenas noches y esta es tu casa para cualquier hueco que puedas sacar. Siempre eres bienvenida. Muchas gracias a vosotros por invitarme, por darme voz y yo encantada de volver a participar, por supuesto. Gracias. Bona nit, moltes gràcies. Y recordad seguirnos en Telegram también, porque nunca se sabe lo que puede pasar con esta red social. Sí, vamos a volver el martes con el debate electoral. En este caso, como quizás hagamos un día especial con Teresa Rodríguez, pues lo anunciaremos en Telegram y lo diremos ahí. También iremos dando las noticias, por ejemplo, de otros invitados que os hemos dicho que al final del programa íbamos a dar más detalles. Pues mirad, primero tenemos los 4 principales que han tenido más audiencia en los espacios hasta ahora, que llevamos 40, pues de los 4 que han tenido más apoyo de la gente, los 4 nos han dicho que sí a volver. Así que eso ya, muy buena noticia. Luego tenemos eso de Teresa Rodríguez, que ya hemos mencionado, y después las dos grandes sorpresas que vamos a dar son, por un lado, el mayor referente del independentismo. Estamos hablando con él para que venga. Mañana, de hecho, hablaremos para ir concretando. Va a estar muy interesante que podáis preguntarle aquí en vivo y en directo. No voy a dar más nombre, pero ya os podéis imaginar. El mayor referente del independentismo, por un lado, y ¿Quién por el es? otro, ojo, el mayor referente de la izquierda institucional. Eso, por otro lado, también lo dejo ahí. Adelante, pues lo tendremos, nos han dicho que sí, pues lo vamos a concretar para ver qué día vienen exactamente. Se vienen unos programas muy interesantes y os animamos a seguir construyendo esta herramienta que es vuestra, a estar en contacto en el hashtag, en el Telegram, en iVoox y en YouTube. Ya sabéis que subimos los programas anteriores y nada, en nuestro Twitter, en nuestro perfil, están ahí los enlaces, tanto a iVoox como a YouTube. Que muchas gracias por tanto apoyo y nos vemos pronto. Un abrazo a todos, salud y democracia. Salud y República. Adiós, Alejandra. Un beso.